Una empresa de origen chino es investigada por presunto testaferrismo, lavado de activos, defraudación aduanera y defraudación tributaria. Se trata de un nuevo caso de corrupción denunciado por el gobierno. Un nuevo caso de corrupción vinculado con el anterior gobierno se investiga. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, María Alejandra Muñoz, y el viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, Iván Granda, explicaron este martes los alcances de la denuncia. Detrás de las irregularidades se encuentra la empresa china Shinlong S.A., que tiene operaciones en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, y que estaría implicada en un supuesto caso de testaferrismo, lavado de activos, defraudación aduanera y defraudación tributaria. La empresa funciona desde 2014, pero reporta movimientos desde 2017. Se presume que fue construida con recursos producto de la corrupción, se informó. En la compañía se encontró que existían trabajadores sin afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, no se pagaban horas extra, ni tampoco existían normas de seguridad industrial. Según el gobierno, se encontraron ciudadanos extranjeros sin permisos de trabajo. En los allanamientos realizados el pasado 27 de mayo, se retuvo provisionalmente maquinaria por defraudación aduanera, debido a la importación de insumos valorados en $30 millones y declarados por tan solo $413.000. Además, se determinó que los accionistas tienen ingresos por más de $8 millones, pero declaraciones por solo 3 millones. El caso se hizo público pocos días después de la denuncia del gobierno de sobreprecios por $2.450 millones en 5 proyectos emblemáticos construidos durante el gobierno anterior. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Nos acompaña Iván Granda, viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Muy buenos días. Hemos escuchado los contenidos de las declaraciones públicas en torno a este caso y la empresa china en mención. Es una pregunta que tengo para ustedes. ¿Es una empresa china o es una empresa ecuatoriana? Pero ya nos lo dirá. La empresa en mención es un collar de perlas en materia de delitos. La pregunta es cómo llegó tan lejos. Si esta empresa, digamos, la existencia de esta empresa y las irregularidades en torno a ellas ya habían sido mencionadas durante meses, años incluso. Se había mencionado la existencia de esta estructura que no disponía de los permisos y que estaba violando además una serie de disposiciones ambientales en la zona en la que se había instalado. Buen día. Buenos días, Eduardo. Un placer estar acá y dirigirme a la audiencia de Telediario. Sí, existió una complicidad del gobierno anterior en justificar y generar condiciones de impunidad. En este sentido, el 27 de diciembre, junto con la SENAE, la Fiscalía, en un proceso cooperativo, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Laborales, se generó una conducta de denuncia en el marco de un debido proceso y respetando todos los procesos que corresponden en la ley. Como ustedes saben, nosotros como Ejecutivo tenemos básicamente que denunciar los casos de corrupción. Denunciar los casos de corrupción emprende una figura de respeto al debido proceso en donde la Fiscalía tiene que actuar y los órganos competentes tienen que actuar. Es decir, la denuncia de ayer, lo anunciado, lo informado ayer, ¿es resultado de un proceso de investigación de meses o de semanas? Es un resultado importante de investigación en donde las autoridades competentes han hecho lo que debían hacer. Se practicó un acto urgente por parte de la Fiscalía en la ciudad de Milagro, en esta planta acerera que está en medio de plantaciones de banano, encontrándose 4 hallazgos importantes: precarización laboral, violación de los derechos de los trabajadores, no se les pagaba horas extras, no estaban asegurados y trabajaban en situaciones precarias en cuanto a seguridad industrial. Estas violaciones a los derechos humanos, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, ha establecido un proceso de clausura. Pasamos al siguiente collar, como dice usted, de perlas de acciones presuntamente delictivas. Defraudación aduanera. La señora directora, María Alejandra Muñoz, estableció que en el 2014 empieza esta empresa con socios chinos, 3 socios chinos, a
en sus operaciones. En el 2017 recién establecen condiciones de operación en el cual tienen una importación de $413.000, ni siquiera la empresa, sino un socio de la empresa, cuando la maquinaria estaba evaluada en alrededor de $30 millones. En ese contexto... Usted habla, si me permite, de claro tres sí. socios chinos. Le pregunto, ¿estas son personas que fungen como socios propietarios de la empresa o son testaferros? Nosotros presumimos que estarían en un proceso irregular en tanto a lo aduanero y lo tributario, ya hablaremos de lo tributario, y dejaremos que las autoridades establezcan las relaciones en el marco de un proceso y un debido proceso, porque está en indagación previa recién. Sin embargo, ayer hemos dicho, por ejemplo, que los tres socios antes se dedicaban a la importación de zapatos, ahora tienen una acerera. Dos de los socios, el uno se dedica a temas de exportación de medusas. Estas conductas irregulares fueron detectadas por la SENAE y el procedimiento es el siguiente. Les pidió a los socios que justifiquen cómo es que tienen una maquinaria avalada en $30 millones, que justifiquen cómo tenían una declaración de impuestos de $77, cuando encaletados encontramos, o la fiscal encontró, $116.000 americanos. Pero, mire, esto tiene todas las características de un gran cuento chino. La pregunta es, ¿qué prueba la vinculación entre esto y el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío, el señor Rivera, y el señor Topic, quien en su momento también estuvo vinculado con ellos? Ayer hubo una pregunta de una señora periodista al respecto. Nosotros lo que hemos dicho es que existen indicios que es la Fiscalía la que tiene que investigar, porque se trata de un delito grave que se tiene que respetar todos los procedimientos, presunción de inocencia, principio de legalidad, entre otros, y desde esa perspectiva la fiscal tendrá que informar ya en el marco de un proceso investigativo. Adelantarnos sería irrespetuoso con las autoridades del Poder Judicial, en este caso la Fiscalía General. Hemos dicho que existen indicios claros de que aquí existe un presunto lavado de activos, que tendría una vinculación con testaferrismo, que están investigadas altos funcionarios del gobierno anterior, porque no puede ser que desde el 2014 hasta la presente fecha nosotros hayamos tenido que ver un sinnúmero de irregularidades y de delitos. Aquí existieron funcionarios que permitieron y no verificaron la importación, que en el SRI no se constató, ahora sí, de que uno de los socios tiene $8 millones y apenas 3 millones en sus cuentas como movimientos inusuales y apenas 3 millones para justificados. Entonces, con firmeza, con convicción, nosotros no daremos tregua a la lucha en contra de la corrupción. Sin embargo, tenemos la necesidad de tener una ley anticorrupción aprobada. Recién el día de hoy se va a discutir en la Asamblea Nacional, en la Mesa de Justicia, la ley. Exhortamos a que ya pase a primer debate, porque eso nos permite perseguir de mejor manera, generar condiciones de investigación mejores en contra del testaferrismo. El tema del caso de la empresa china. Usted dice, no queremos adelantarnos, sin embargo ya se adelantó. Ayer usted ratificó, en virtud de una pregunta de una periodista, ratificó la presunta vinculación entre el ex vicepresidente de la República, su tío, el señor Topic, con este negocio de los chinos. Parece lógico que para haber cometido tantos delitos de una manera tan rampante, estas personas estaban amparadas por un gran poder. Pero ¿existen certezas, evidencias que permitan presumir esta vinculación de la que usted ayer habló? Lo que ayer yo dije fue básicamente que existirían presunciones graves y ciertas de testaferrismo. Ante la pregunta de una periodista de diario me parece que Teleamazonas, en donde planteó los 3 nombres de los que usted ha hecho referencia, lo que yo dije es, hay graves indicios de responsabilidad. Sin embargo,
estas personas tendrán todos los derechos para defenderse y en ese marco se establecerán las condiciones jurídicas y responsabilidades jurídicas que correspondan. Es la fiscal nuevamente en función de sus atribuciones la que tendrá que responder y eso es lo que dije ayer y eso es lo que hoy manifiesto. Indicios existen, esos indicios tendrán que ser verificados por la Fiscalía y evidentemente encausados en la justicia ordinaria. Nuevamente, y para finalizar, una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Qué tanto confían ustedes en que esto va a tener un proceso rápido en la Fiscalía, tomando en cuenta que la Fiscalía está desbordada, tiene cientos de denuncias que no ha podido procesar? Bueno, existen varias alternativas. Hay que darles una ley mucho más eficiente como la ley anticorrupción. Nos parece importante la mirada del presidente de la República en ese esfuerzo inmenso que ha hecho en función de extirpar la corrupción de la institucionalidad ecuatoriana cuando se han planteado reformas a la ley penal, la posibilidad de tener jueces nacionales o al menos con competencia regional anticorrupción, fiscales dedicados exclusivamente a aquello. Nosotros el día de hoy tendremos una reunión con el señor presidente del Consejo de la Judicatura para plantearle esas referencias desde esa perspectiva de compromiso de lucha en contra de la corrupción. De igual forma, el apoyo constante a las entidades como la Contraloría General del Estado, que, como usted plantea, 317 funcionarios de alto rango que han sido ya denunciados por la Contraloría y que reposan en los archivos de la Fiscalía, tendrán que ser investigados en el marco de un proceso cooperativo. Reposan, bien dicho. Iván Granda, gracias por estar esta mañana aquí, viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Brevísimo corte. Regresamos con Rafael Ollarte, miembro de la Comisión Calificadora de Selección y Designación de Miembros de la Corte Constitucional.